¿Por qué un libro sobre la suerte? Bueno, Alex y yo somos gente también de empresa, somos también emprendedores, somos economistas de formación y por lo tanto de deformación. Y todos los economistas intentamos siempre comprender todo lo exógeno, desde el entorno, incluso las acciones de la competencia, la demografía, cosas que no dependen de la propia empresa y, ¿por qué no?, también la suerte. Leímos en cierta ocasión esta frase que tienen en pantalla que dice que la suerte es una función de parámetros desconocidos. Una frase que se atribuye a Albert Einstein, la hemos encontrado en algunos textos del filósofo Spinoza también. Y es una frase que nos hizo pensar, porque viene a decir que hay una ecuación, que por lo tanto hay una variable a explicar, que es la suerte, pero que también hay unas variables explicativas. Lo que pasa es que son desconocidas. Intentamos, por tanto, desgranar cuáles eran, si no todas, por lo menos parte de todas estas variables. Y emprendimos un camino de trabajo bastante informal de hablar con muchísimas personas, incluso en nuestras clases, somos docentes en la Escuela de Negocios ESADE de Barcelona, y en las clases también preguntábamos, ¿quién de ustedes cree que tiene suerte? Y levantaban la mano 10-15% de los alumnos. A aquellos les invitábamos después a tomar un café, a charlar, oye, ¿por qué crees que tienes suerte? Lo mismo con todo tipo de personas, clientes, proveedores, gente de empresa, pero personas de todos los ámbitos. Y fuimos viendo que había una serie de constantes que parecían explicar que habían personas con capacidad para traer la buena suerte. Cuando ya vimos que las teníamos bastante hilvanadas y ya llegó el momento de poner a negro sobre blanco, en lugar de escribir un libro, una tesis empírica que hubiera sido algo aburrida, decidimos, como introducía Inmaculada, decir que eras una vez el mago Merlín, que convoca a todos los caballeros de un reino y les dice que en el plazo de 7 noches tiene que crecer en el bosque encantado el trébol mágico de las 4 hojas, que proporciona suerte ilimitada a aquel que lo posea. Suerte no solamente en las batallas, sino también en el comercio, en la vida personal, en el amor, en todos los terrenos de la vida. Pero claro, el bosque encantado es infinito, el trébol es minúsculo y, por lo tanto, nunca mejor dicho, la empresa es difícil. Por lo tanto, todos los caballeros desisten, todos excepto 2. El caballero del caballo blanco, el caballero del caballo negro. Uno simboliza la buena suerte, el del caballo blanco, que se llama Sit. Sit, que tiene que ver con el sí. Sit, fonéticamente, también en inglés, es semilla, es la actuación, es el creer en uno mismo, es el no esperar. Por el otro lado tenemos al caballero del caballo negro, que es Not, que fonéticamente tiene que ver con el no, que es la negación, que es la espera. La aventura de Sid y de Not, Sid simboliza la buena suerte, la buena, la auténtica, la de verdad. Not simboliza la suerte a secas, aquella que, como veremos, es muy efímera. La aventura de ambos por el bosque discurre por separado y, curiosamente, visitan los mismos personajes. El árbol, la piedra, el agua, arquetipos. Y reciben precisamente la misma información, exactamente la misma información por separado, con lo cual cualquiera de los dos podría haber optado a hallar al trébol. La diferencia estriba en qué hace cada uno con esa información que recibe, con ese conjunto de valores, como introducía Alex, y de actitudes que pueden explicar que se pueda dar con el trébol de 4 hojas o no se dé con el trébol de 4 hojas. No continúo con la fábula, porque si alguno de ustedes tiene interés en leerlo ya no comprará el libro. Lo que vamos a hacer es desgranar las 10 reglas de la buena suerte, el decálogo de la buena suerte. Ese decálogo que viene a explicarnos uno por uno a lo que los caballeros van adivinando que sucede con la buena suerte, de cómo se explica la suerte. Y vamos ya con la primera. Alternativamente, Alex y yo iremos entrando una regla a cada uno para ir explicando las tesis del libro. La primera dice que la suerte a secas, no dura demasiado tiempo porque no depende de ti, pero que la buena suerte la crea uno mismo y por eso dura siempre. Ahí tienen una fotografía de una jugadora de golf profesional, Ellen Johnson. Ellen Johnson es jugadora de golf profesional y en cierta ocasión en el circuito de la PGA, circuito profesional, competición oficial, esto sucedía en 1985, se encontraba a mitad de campeonato, iba a dar uno de sus golpes con un hierro, le da la bola sale despedida y tiene la mala suerte de que va a dar a un árbol, del árbol rebota a una roca, la bola viene, sube alto, sube, se viene hacia sí misma, ella no lo puede evitar, se aparta y va a caer, pido disculpas de antemano, pero fue como pasó, al interior de sus sujetadores.
Esto aparece publicado el 2 de junio de 1985 en el New Yorker. La pregunta es, ¿cuántas veces más le ha sucedido eso a Ellen Johnson? Ninguna, obviamente ninguna. Esto es verdadera mala suerte. De hecho, tuvo que dropar la bola con 2 golpes de penalización porque la declaró injugable, lógicamente. La mala suerte puede suceder. A nosotros nos dicen a menudo, es que vosotros negáis el azar. Pero ¿cómo vamos a negar el azar? Nada más lejos, la vida es un camino de reducción de azar. Les explicaré una anécdota absolutamente verídica. Hace solamente 4 meses, Alex y yo íbamos a Bilbao para impartir la conferencia de la buena suerte dentro del contexto de unas jornadas muy interesantes que organiza el historiador Fernando García de Cortázar, que se llaman Aula de Cultura. Y cuando íbamos llegando en avión a Bilbao, había mal tiempo, había tormenta, y ya íbamos bajando y empezamos a pasar en el avión entre las nubes y de repente un rayo impacta de pleno en el avión. Entra por la punta del avión, sale por la cola. No sé si ustedes han vivido alguna vez algo así, pero es lo mismo que una verdadera explosión de una bomba. Cuando ya cae un trueno lejos, ya se oye muy fuerte. Bueno, fue una tremenda explosión, se iluminó toda la cabina y el avión se zarandeó de lado a lado. Afortunadamente pudimos aterrizar porque no se dañó ningún sistema de navegación, pero cuando ya estábamos en tierra, Alex y yo nos miramos y decíamos, anda que no se iban a reír en el teatro. Si de repente sale Fernando García de Cortázar y dice, los señores que venían a hablar de la buena suerte no están hoy aquí con nosotros, ni estarán jamás, porque hoy les ha pegado un rayo al avión y ahí se han quedado. A nosotros ya nos ha caído un rayo en el avión, por lo tanto yo les digo que el azar existe. Nosotros no podemos negar el azar, es innegable. Lo que vamos a ver es cómo el azar se puede convertir muchas veces en la peor excusa. 90%, un dato devastador, 90% es el porcentaje de personas que después de tocarles un premio gordo en la lotería o en un juego de azar, entre 5 y 7 años se arruinan o están igual que al principio. Lo pierden todo, incluida toda la red de afectos, todos sus amigos. 90%. Este dato lo emitió en Televisión Española, un informe semanal y contrastado por varias fuentes. 90% de las personas que reciben un premio gordo en lotería, entre 5 y 7 años, lo pierden todo. Y es lógico, porque esas personas entran en una especie de estado de conciencia mediante el cual piensan que todo el universo va a conspirar a su favor. Ya está, el azar está conmigo. A partir de ahí, personas que no han preparado la construcción de esa buena suerte y que paulatinamente van a ir perdiendo todo lo construido, que en realidad llegó totalmente por azar. La segunda regla de la buena suerte nos dice que muchos son los que quieren tener buena suerte, pero pocos los que están dispuestos a ir a por ella. Vamos a ver diferentes investigaciones que encontramos en el proceso, aparte de la investigación que hicimos de hablar con muchas personas. Encontramos fuentes de información que nos daban datos muy interesantes. En Estados Unidos, en el año 1960, el doctor Mark Albion hizo una investigación. Tomó a 1.500 licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales que habían finalizado su posgrado y les planteó a cada uno de ellos, a partir de mañana usted tiene 2 opciones, 2 caminos profesionales, 2 caminos de realización. Y además este ejemplo es especialmente útil en un foro donde hay tantos y tantas emprendedoras. Primera opción, que eligió un 83% de los entrevistados y que está en color azul. Usted lo que va a hacer es buscar un trabajo que le garantice dinero aunque no le guste nada lo que va a hacer. Usted busca simplemente seguridad y una cierta compensación. Y con el tiempo, usted a lo mejor ahorrará e irá a crear su proyecto, su sueño, su alternativa con el tiempo, quizás con la jubilación. 83%. Segunda opción, la eligió solo un 17%. Usted va a llevar a cabo su sueño, sea creando su propia empresa, sea trabajando en el sector de actividad o en la empresa en la que realmente desea trabajar. El dinero de entrada no le importa. Lo que le importa es hacer aquello que le llama, aquello que es su anhelo. Y con el tiempo veremos si llega el dinero. Lo interesante de esta investigación es que el doctor Albion decidió recuperar a esas 1.500 personas 20 años después. Y se encontró que, entre otras cosas, el grupo del 17% era un grupo psicológicamente más feliz, más centrado, más equilibrado, en términos de Maslow, más autorrealizado. Tenían una sólida red de afectos,
habían conseguido proyectos empresariales muy prósperos y se declaraban objetivamente más felices. Además, su entorno reconocía esta característica. También, como los americanos saben que son muy dados a poner cifras a todas las investigaciones, el señor Albion se planteó una pregunta: ¿cuántos millonarios, es decir, un parámetro medible, cuántos millonarios hay entre esos 1.500 y de dónde vienen? Se dio cuenta que había 101 millonarios. El dato curioso es que había 1 entre los que habían buscado la seguridad y 100 entre los que habían decidido de entrada ir a buscar su buena suerte, aparte del indicador psicológico que antes hemos mencionado. El doctor Lai Ribeiro llevó a cabo otra investigación muy interesante. Tomó a los licenciados de la Universidad de Harvard en 1953 en todas las disciplinas y les planteó la siguiente pregunta: ¿tiene usted claro lo que quiere hacer con su vida? ¿Tiene usted clara la opción profesional que va a llevar a cabo en los próximos años? Solo un 3% fue capaz de verbalizar y de dejar por escrito claramente lo que iba a ser su vida. Pasados 20 años, tomó ese 3%, que por cierto no eran los más brillantes académicamente, había un poco de todo, hombres, mujeres, con diferentes perfiles académicos. Y se encontró con lo mismo, que el nivel de realización y de felicidad psicológica era mucho mayor en ese 3%, pero el dato curioso, también en una medición económica, es que el valor de ese 3% era el del 98% del total. Es decir, ese 3% valía en términos de sueldos y patrimonios el 98% del total de la muestra. Otras investigaciones apuntan también en esta dirección. Estas personas tenían una característica común, una idea muy clara de lo que querían que fuera su pasión, su trabajo, su proyecto, su realización.